Hoy el día está asignado por tres letras, ¿no? Y, P y F. La verdad que hoy no hablar de este tema sería como ir muy en contra de la corriente, cosa que hacemos, pero a veces no nos da la fuerza del salmón para llegar a completar este deseo, ¿no? Y me parece que es importante hoy hablar de este tema. Como introducción, podemos decir que YPF es una empresa estratégica y en paralelo es un caso paradigmático de oportunismo, en muchos casos también vaciamiento ideológico. También, bueno, la corrupción no está afuera de este análisis. Y estoy hablando no solamente de un gobierno, que podría ser el más paradigmático, que fue cuando se privatizó YPF con el 100% de las acciones, en el caso de menemismo, sino que también estas conductas se arrastraron en distinta escala también en otros gobiernos. De hecho, el que está puesto bajo la lupa hoy es el gobierno kirchnerista, durante el cual se estatizó la compañía, bueno, y fue de alguna manera víctima de políticas erráticas en muchos casos, ¿no? Sin una planificación energética a largo plazo y con muchas decisiones ligadas más a intereses políticos o a negocios privados que a lo que realmente le hubiera servido a la compañía, ¿no? Durante los 90, recordemos que se entrega el control de YPF a capitales extranjeros. También fueron favorecidas provincias productoras de hidrocarburos, y la verdad que estas provincias privilegiaron o priorizaron muchas veces las regalías sobre el interés estratégico nacional que tendría que tener esta compañía, ¿no? A su vez, la gestión posterior permitió el ingreso de un grupo, estoy hablando del kirchnerismo, ¿no? Cuando entró el grupo Eskenazi, sin inversión inicial, bueno, un proceso que muchos discuten y otros mencionan que es muy común, el ingreso de compañías que saben manejar un negocio pero que necesitan un capital, que ingresen de esta forma, pero la realidad es que esta operación financiera dejó a la empresa comprometida, por lo menos en su capacidad operativa, ¿no? Y muchos dicen que durante estos años, y sobre todo durante el menemismo, la empresa fue vaciada, que se redujeron las inversiones. De hecho, en algún momento hasta se distribuyeron dividendos desproporcionados, ¿no? En algunos casos llegaron hasta el 142% de las ganancias. Y todo esto con aprobación de directores estatales, es decir, que le daban el ok a este tipo de distribución de los ingresos. Obviamente, claramente está perjudicando a la empresa, ¿no? Y hoy por hoy, y muchos siguen convencidos de esto, la reestatización o estatización de 2012 se presenta con una suerte de relato épico, pero que tiene algunas contradicciones, ¿no? De hecho, en este proceso de privatización, de estatización medio desprolija, había algunas propuestas para hacer las cosas más claras, no quiero ahondar en detalles, pero por ejemplo, había una propuesta que fue rechazada por el gobierno de ese entonces, que consistía comprar todas las acciones de una clase, de clase D, que son las que pertenecían a Repsol, la española, y al grupo Petersen, hoy por hoy también muy mencionado porque es el que deriva en esta presentación, o el origen de cómo termina hoy en manos de esta jueza todo este asunto. También proponían establecer auditorías, valorar los pasivos ambientales, seguir algunos procedimientos de tasación y control. Bueno, todo esto fue ignorado por el oficialismo de ese momento y generó esto problemas que estamos de alguna manera, no sé si pagando hoy, porque no es la palabra pagar, es más, cuanto menos la mencionemos mejor, pero sí generando este ruido legal por el que estamos transitando en estos días. La falta de control estatal en su momento y la opacidad de algunas decisiones también hacen que pongamos el foco en este tema, ¿no? De hecho, me parece que eso continuó, fue una lógica, ¿no? La falta de control estatal, cómo se toman hoy las decisiones en YPF, hay un manto de sospecha, es una superficie bastante opaca, que bueno, que cuando se trasluce un poquito surgen cosas como las que vas a hablar vos, que ponés la lupa en un lugar que es bastante visible, pero que es apenas un porcentaje de las cosas que pasan en YPF y que la gente no conoce o no se pueden conocer por esta falta justamente de mecanismos
mecanismos de control que tendrían que incluir, por supuesto, a las provincias, a distintos organismos, para hacer de YPF una herramienta eficiente, porque es, sí, una herramienta estratégica de desarrollo sustentable de un país. Vos, Henry, me comentabas que habías identificado. Bueno, Pablito, vos hablabas del tema del directorio, ¿no? Un directorio que está integrado por representantes de casi todos los partidos políticos, o sea que por ahí la corresponsabilidad de algún desmanejo que pueda haber en YPF es compartida por varios partidos políticos, muchos de ellos los más importantes, ¿no? Los de más tradición en este país, en la Argentina. Ahora bien, más allá de todos estos ires y venires, YPF es una compañía petrolera de referencia importante, no solo con perspectiva histórica, sino en el presente. Ha desarrollado el ITEP, un instituto de desarrollo tecnológico muy importante, tiene unos volúmenes de producción importantes, o sea, no es, aun cuando la agarró Repsol, no pasó lo que pasó por ahí con Aerolíneas Argentinas, con Iberia, que tomó una aerolínea de bandera que era de alta jerarquía como Aerolíneas Argentinas pre-privatización y devolvió un cachivache desguazado, destrozado, que después costó años recomponer, pero que se rehizo. Bueno, YPF pasó algo parecido, pero se rehizo más rápido. Claro que es un activo que daba rédito mucho más rápido. Ahora bien, el tema de la expropiación sí se hizo con algunos, dejando flancos que por ahí, flancos legales que no se puede dejar en el distrito sur de Nueva York, el distrito jurídico sur de Nueva York, que es donde se dirimen la mayor parte de las causas del poder económico global en la Corte de Nueva York, porque invariablemente los fallos van a ser en contra de a favor de los demandantes, que suelen ser, como en este caso, fondos buitres, o fondos de dudosa, que ni siquiera son los demandantes originales, ¿no? de la causa por la expropiación, pero estos jueces, como Loretta Presca, terminan fallando en contra de los países, o de los estados que deben responder a capitales privados que muchas veces no se conoce su origen, su composición. Por eso se celebra acá también en lo político como un golpe al kirchnerismo, que fue el que y a Kicillof puntualmente, porque él era el ministro de Economía durante el proceso de expropiación, y se aprovecha esto, la justicia de Estados Unidos falló en contra de la Argentina, como si la jueza Loretta acabase de bajar del monte Sinaí con las tablas de la ley que le pasó Moisés, y esa fuera la verdad más absoluta. Bueno, no es así. Hay juristas muy importantes que hablan de lo que se llama parcialidad estructural o sistémica. Es decir, este juzgado está en Wall Street o ahí cerca, entonces está influenciado, condicionado, como acá ciertos jueces que van a la quinta de algún político, o que van a pescar al sur con políticos o empresarios. Bueno, en este juzgado pasa más o menos lo mismo, y lo que juristas como el finlandés Martti Koskeniemen o Susan Marks británicas o B.S. Chimney indio, todos ellos hablan de que en el derecho internacional, bueno, está muy infiltrado por los factores de poder. Esto es, le falta la imparcialidad necesaria que debe tener toda medida judicial. Entonces, en lo político por ahí se aprovecha esta medida de la jueza Presca para caerle a Kicillof, que hoy es el rival emergente de los más importantes. Salida Cristina Fernández de Kirchner del escenario por la prisión domiciliaria, pese al protagonismo que logró con la detención, pero que empieza a diluirse en cierto modo.
Kicillof vuelve a emerger como el referente de la oposición más importante y por ahí en esos términos le sirve al gobierno la utilización de este fallo para erosionar o tratar de endilgarle la responsabilidad del perjuicio que va a significar para todos nosotros, para el Estado Nacional, este fallo. Pero ahora bien, hay otro aspecto. Ayer me llamaba la atención la actitud bueno, es un modo de ser también, ¿no? Un poco eufórica o exaltada de Milei, rechazando el fallo y admitiendo que va a apelar, lo cual uno no pudo dejar de tomarlo con entusiasmo, decir, bueno, hay una traza, hay un sesgo, hay una pista de nacionalismo, de patriotismo, de defensa de los intereses nacionales en el presidente. Pero bueno, por ahí ya poniéndole una mirada insidiosa, ¿qué sucede? Una de las banderas de Milei durante la campaña y durante estos casi 2 años de presidencia fue el fin de la pauta publicitaria a los medios. No más periodismo ensobrado, no más periodismo pago, no más Johnny Viale, que todavía estamos esperando ver de dónde salió la plata para la productora de su esposa que le hizo aquel reportaje en el cual se acordaban las preguntas. Todo eso se iba a acabar, de hecho se acabó, se suspendió la pauta publicitaria, pero oficial, se diluyó Telam, que era la que canalizaba esa pauta, pero sin embargo, ¿cuál fue la que creció exponencialmente? La pauta de YPF. La pauta de YPF, esto lo reprodujeron medios de Tiempo Argentino, que es de filiación kirchnerista, hasta Perfil, que está enfrentado con el gobierno nacional por un tema de Milei y Jorge Fontevecchia, el dueño del grupo, y también por Chequeado, que es un medio más de derecha, ¿no? Ubicado en la derecha. Los tres hablan o señalaron que, en base a un estudio del CONICET, la pauta publicitaria del 2023, último año de Alberto Fernández, al de Milei había aumentado el 60%, de 30 o 40 millones a casi 100 millones de dólares por año. En lo que va de este año, en el primer trimestre, ya el aumento creo que fue del 25%. O sea, lo que no se derivó en pauta publicitaria tradicional, el gobierno lo hizo a través de YPF. Entonces, por eso lo hemos visto al presidente de YPF en el streaming de Fantino, periodista muy amigo del presidente Milei, dando una amplia entrevista con muchos detalles y cómo se ve la presencia de YPF, que en un punto está bien porque es la petrolera estatal, la petrolera de bandera, digamos, aunque no es totalmente estatal, tiene participación privada, pero es una referencia, un icono que no deja de conllevar cierta argentinidad, ¿no? En su genética, en lo simbólico. Por eso es el sponsor oficial de la selección, por eso regala la pelota de Messi, por eso Messi es la cara de muchas de las publicidades, digamos. Aparte, no teniendo el gobierno publicidad oficial para hacer, porque no hace campaña para el dengue, no hace obra pública, no hace prevención en salud, no solo del dengue, sino de ningún tipo, no habiendo ninguna otra campaña o promoción que hacer. Lo único que le quedó es la cara amigable de YPF con la selección y, bueno, la energía, el desarrollo, esas ideas fuerzas que se largan así al aire y que suenan bonito y que con eso el gobierno un poco vende su imagen o vende la imagen de cierto desarrollo, empuje, y como decía, el valor simbólico de la pertenencia. Pero bueno, lo real es que de hacerse efectivo este fallo, el pago de esta demanda, todo ese esquema publicitario de sostén propagandístico quedaría muy afectado seguramente.
porque incluso es mucho más que los fondos reservados, donde también el otro día el vocero presidencial Manuel Adorni a un colega le decía, o sobre un contrato muy oscuro con un empresario amigo del poder, y le dijeron, no, bueno, porque recordemos que este gobierno en septiembre del año pasado restringió la ley de acceso a la información pública, entonces no se puede acceder a información pública así con todas las de la ley, digamos, porque fue restringida. Un colega le preguntaba qué era lo que pasaba con este empresario amigo del poder que se está beneficiando con un importante contrato con el Estado. Bueno, pregúntele a Google es lo que se hizo simpático el vocero presidencial Manuel Adorni. Bueno, hay que recurrir a Google para ver cuántos son los gastos reservados y cuánto es la pauta de YPF, y ahí se va a ver cuánto está destinando el gobierno nacional para, por ahí, aceitar, iba a decir aceitar voluntades, pues es un poco brutal la expresión y por ahí exagerada, pero sí para bueno, suavizar su imagen. Es cierto también, y te propongo quizás para el próximo, la próxima crónica de la Federation, hacer un análisis de la importancia de estas campañas que dejaron de hacerse, también explicar que esto que se ve de YPF con respecto a los auspicios o a las campañas o al aceitar periodistas, como bien vos definías, es lo que está en blanco, ¿no? Después hay seguramente un monto mucho más importante que se paga en criptos y alguna otra cosa, ¿no? Esto es lo que podemos ver porque está tan a la vista que no lo pueden negar. Y una de las cosas buenas, pero para no andar en el tema, porque lo dejamos para la próxima, de tener una publicidad oficial vía una agencia, sea Telam o la que sea, o el formato que sea, es que es plausible de ser auditada, porque vos una vez que tenés un organismo oficial que hace esas tareas, bueno, después la podés controlar, aunque sea ex post, es decir, cuando haya pasado ya la gestión, como hace la AGN. Pero bueno, la Auditoría General de la Nación más de una vez ha mandado auditores a Telam y tiene que responder qué pasó, por qué hiciste esta orden de publicidad, por qué le diste a tal sí, a tal no, cosa que en YPF seguramente hasta el propio estatuto del organismo te permite más flexibilidad que un organismo que está hecho exclusivamente para elaborar ese tema de lo que son campañas. Pero lo dejamos para la próxima, porque es un tema interesante. Yo te quiero contar una noticia que está fechada hoy, que tiene que ver con una decisión del presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump, y vos me dirás qué tiene que ver con todo esto de YPF. Bueno, vos le vas a encontrar la relación por lo que te voy a decir. Donald Trump firmó hace poquito nomás un memorando presidencial según el cual establece o restablece en realidad las restricciones hacia Cuba. Son restricciones similares a las de su primer mandato. Incluye esto la prohibición del turismo estadounidense. Escuchá bien, ¿no? El país de la libertad vuelve a prohibir que estadounidenses puedan visitar la isla, y aparte el endurecimiento del embargo económico, aquel embargo económico que comenzó, ahora lo explicarás vos, y cuál es su relación también con el petróleo. Además de esto, busca eliminar prácticas que beneficien al gobierno cubano, a sus fuerzas de seguridad, por ejemplo, el acceso a Internet, prensa libre, libre empresa, que estaba Cuba tratando de incorporar, Estados Unidos lo bloquea. También va a revisar, por decir así, porque este es un concepto bastante, depende de donde lo mires, sirve o no, pero bueno, pongámosle esa palabra, ese verbo, revisar las violaciones a los derechos humanos en la isla, ¿no? Bueno, qué autoridad tiene Estados Unidos para revisar violaciones a los derechos humanos cuando pasa lo que pasa en los Estados Unidos, ¿no? Y, en fin, son medidas en definitiva que restablecen restricciones hacia Cuba, similares a las que había antes, incluyendo este endurecimiento del embargo económico. ¿Cómo haces un link entre esto que pasó hoy y lo que está pasando en YPF o lo que ha pasado históricamente con el petróleo, relación Cuba-Estados Unidos? Bueno, está aquella anécdota, ¿no? De que Robert Kennedy, Robert no, John Fitzgerald Kennedy, que era presidente cuando se instauran las restricciones a Cuba, manda a su secretario traer una caja de habanos que a él le encantaban, porque era
esta medida de coerción que sí durante décadas asfixió a Cuba y la asfixia, ¿no? Y la sigue asfixiando, más allá de las afinidades o no con el gobierno, más allá de eso. Me gustaría recordar que acá la República Argentina dio a dos importantes juristas, Luis María Drago y Carlos Saavedra Lamas, este último ganador del Premio Nobel de la Paz por justamente doctrinas en cuanto al derecho internacional. Drago, que no se podían cobrar deudas con la fuerza de las armas, cuando Europa le reclamaba a Venezuela a principios del siglo pasado. Y bueno, Saavedra Lamas, no recuerdo específicamente el ítem, pero también era una postura muy pacifista, se hizo una laguna ahora. El tema es acá siempre cómo el poder impone, impone sus reglas más allá de todo derecho internacional, de toda noción de derecho internacional, ¿no? El ataque a Irán, o sea, Irán estaba a 2 días de sentarse en una mesa de negociación sobre su plan nuclear y claramente para que esa negociación no se diese, le bombardearon, mataron a un montón de científicos, militares, civiles, pero en una acción ilegal. ¿Por qué? Porque tiene su plan su plan nuclear. ¿Qué dijo Matt Gaetz, que es un ex congresista estadounidense, miembro del órgano que controla el desarrollo de la energía nuclear? Hay un país de Medio Oriente que no permite ningún inspector de la OIAEA y es Israel. Así que lo que pasa con Cuba es un poco el recrudecimiento esto del derecho el derecho lo impone la fuerza militar, la fuerza de los intereses, digamos, el derecho importa en tanto y en cuanto beneficia a nuestros intereses, sería el caso. En el tema de Cuba, me parece que a estas alturas ya desaparecida la Unión Soviética, aunque Rusia con Putin ha generado un protagonismo muy importante, no tiene más que ver con casi te diría una cosa un cliché de Trump, ¿no? Por ahí de querer mostrar con Cuba, hoy un país inocuo prácticamente, cierta cuota de poder que se le está haciendo más difícil de imponer en otros lados, si bien paró el conflicto entre Israel e Irán, logró eso. Es como que quiere mostrar a Marco Rubio, el más halcón de los que tiene de origen cubano, quiere mostrar, me parece que es una concesión que le hizo a Rubio para, mirá, no, estamos haciendo las cosas con los malos como corresponde. Y bueno, Cuba sigue siendo malo, sigue teniendo un gobierno que ha tenido la osadía de plantarse y entonces por ese motivo no importan las libertades individuales, como vos decís, de queremos ir a veranear a Cuba o queremos. No, no, nada de eso, no vale la libertad en este caso. La libertad está bajo un paraguas y al cual no se permite acceder. Bueno, hablar de justamente de Fulgencio Batista, ¿no? Los gobiernos que antes de Fidel Castro eran muy concesivos con las demandas estadounidenses, lo mismo que toda Centroamérica, y lo que en algún momento se dio un llamar la política del gran garrote, el Big Stick, o sea, le damos garrotazos a todos estos paisuchos y nos quedamos con sus recursos. Cuba era uno de esos, rompió en algún momento con ese paradigma, no se lo perdonan y ahora, bueno, vuelve a ser un poco un cliché, ¿no? Para Trump, el prohibir o volver a complicarle la Cuba, porque no, por ahí esta es una lectura muy simplista desde acá, pero a Cuba y a la población cubana realmente esta medida de Donald Trump le va a complicar y le va a dificultar muy mucho las cosas.
Esto fue en Ah, 1960. Las compañías involucradas en este caso fueron Texaco, Shell y la ESO. Son compañías, por supuesto, multinacionales. En ese momento estaban más relacionadas, hoy son más multinacionales, en ese momento más de bandera inglesa sí, y de algún país que me estoy perdiendo ahora, pero principalmente de países importantes. Y después de la Revolución Cubana, el gobierno de Fidel comenzó a importar petróleo de Rusia. Y las refinerías, Texaco, Shell y eso, por supuesto, se negaron a procesarlo, obedeciendo presiones del gobierno estadounidense, ¿no? Que ya tenía a Cuba en la mira. Entonces, ¿qué hizo Cuba? Cuba lo que hizo fue intervino en las instalaciones de estas empresas, de Texaco, Shell y eso, que estaban radicadas en Cuba, y luego nacionalizó todas estas terminales o instalaciones, las nacionalizó, las hizo cubanas, ¿no? Y esto fue un punto de quiebre, por supuesto, que aceleró el embargo. Ahí Estados Unidos respondió con ese embargo que fue acelerado y, por supuesto, esto radicalizó a su vez el proceso revolucionario que tenía ya en Estados Unidos un claro y declarado enemigo, pero como detrás de estos procesos siempre están las grandes compañías, ¿no? Cosa que también no hay que dejar de mirar en lo que está pasando en la Argentina hoy. en un momento en que justamente Oriente Medio, el gran productor de petróleo, de hidrocarburos del mundo, está en conflicto. Se habló hace apenas días del cierre del estrecho de Hormuz, donde pasa el 25% del petróleo mundial, principal alimento de China. Eh, Cuando Venezuela se ha mostrado sólida en su frente interno ante toda posibilidad de avance del libre mercado para la explotación de todos los recursos hidrocarburíferos que tiene ahí. No, no deja de ser, no hay que perder de vista este aspecto también, cómo podría incidir en la Argentina, ¿no? Vaca Muerta, se habla hace varios años de Vaca Muerta y de todo el potencial que tiene, y cómo por ahí un empeoramiento, Dios no quiera, de la situación global, parece que ha habido un retorno a la paz, pero no quita que esas tensiones se hayan resuelto, ni mucho menos. En el caso de volver a emerger y a explotar, y bueno, el sur del mundo, esta parte del sur del mundo, se podría convertir en una fuente de recursos hidrocarburíferos seguros. Cuanto más seguro si se tiene el manejo de ella a través de inversión privada, afín a los intereses de quienes están en el norte del mundo. Bueno, Henry, muchísimas gracias por este rato compartido con la gente que está escuchando del otro lado de la radio. Vamos a ver si entonces preparamos para la semana que viene un tema estratégico, si nos brinda la gente de la Federation información sobre la importancia de campañas oficiales, estatales, de propaganda, porque no sería publicidad, sería propaganda. Vamos a ver qué pasa en otros países también al respecto, cómo es manejada y los desmanejos que hubo también en la Argentina que llevaron al extremo de eliminarla en vez de tratar de arreglar lo que se estaba haciendo mal. Bueno, te saludo y nos reencontramos la próxima y yo ya me despido también de la gente de la radio que nos ayudó hoy en la producción, José Venturini, el señor Javier Martínez en la operación técnica. Les recuerdo que nos escuchamos también en la radio de la Universidad de Buenos Aires este sábado, con un interesante programa que la verdad no me acuerdo cuál es, pero Paula Atlante sé que el otro día hizo un comentario al respecto. Sí, Uva en Acción es un programa de la Universidad de Buenos Aires que tiene fuerte relacionamiento con la sociedad, ¿no? Como la universidad en función de las distintas facultades que tiene, se relaciona con la sociedad. Entonces, bueno, le brinda servicios, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, lo más fácil de identificar y lo que se me viene primero a la cabeza es los laburos que hace la Facultad de Medicina,
donde vos tenés atención vía hospital de clínicas o atención ambulante también en distintas prestaciones médicas, bueno, odontología también, ¿no? Tiene camioncitos que van recorriendo todo el país brindando asistencia, psicología también, bueno, vamos a centrar el programa en hablar de las distintas cosas que está haciendo en materia de extensión universitaria, para ponerle otro nombre, en la Universidad de Buenos Aires, en este programa que se llama UBA en Acción. El sábado a las 10 de la mañana, en 87.9, la radio de la UBA, nos volvemos a encontrar, y nosotros el martes que viene aquí en Tendencias, y con el Henry, este ratito con información de la Federation, estas crónicas de la Federation. Gracias, Enrique, y gracias a todos los que estuvieron con nosotros, y recuerden el sorteo, se meten en nuestras redes sociales, estamos haciendo un sorteo en un lugar para comer, bueno, toda la información la tienen en Tendencias, vos también podés participar, Enrique, y te vas a comer con tu mujer, si ganás, es un sorteo bien transparente. Bueno, nos reencontramos la próxima aquí en Ecomedios. Chao. Chao.